Juan dice acerca de Jesucristo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y este es el triste veredicto de la situación espiritual del pueblo de Israel. Los líderes judíos lo habían rechazado, diciendo de que hacía sus milagros con el poder satánico. El pueblo judío lo había reconocido no lo había reconocido como el Mesías, sino que lo aceptaban como un gran profeta. Eso lo vimos la semana pasada, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Definitivamente Israel no estaba preparado para recibir al reino mesiánico. ¿Qué iba a hacer Jesucristo entonces, si venía a ofrecer el reino y el pueblo no estaba preparado? Jesús calma los corazones de los discípulos que conocían quién era Jesús, sabía qué es lo que había venido para hacer, para ofrecer el reino, y que Israel todavía no lo estaba recibiendo. Esos corazones confusos, quizás Jesús los calma, dando, podríamos decir, un tráiler del plan de Dios para su reino. No es que Dios tuvo que cambiar su plan, sino que reveló algunos movimientos dentro de su plan que habían estado escondidos anteriormente. El plan de Dios continúa a pesar del rechazo del hombre. El hombre no puede detener el plan de Dios. Y entonces en el texto que leímos hoy vamos a estar viendo algunas promesas del Señor. Jesús ahí en Cesarea de Filipos les hace dos preguntas, primero a los discípulos, que ya las vimos la semana pasada. Luego también les hace unas promesas que vamos a ver hoy. Y luego va a haber una prohibición. La promesa que Jesús les hace, vamos a ver 3 hoy. Luego la semana que viene vamos a ver otra más y también la prohibición. Así que veamos las promesas. En primer lugar, Jesús promete construir su iglesia. Nos dice ahí en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que estamos viendo acá es Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera promesa que Jesús hace a sus discípulos. Cristo promete construir su iglesia sobre la confesión de fe que Pedro acaba de hacer. ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo? Lo que dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la confesión de la fe de Pedro en Jesús. Y sobre la base de esa confesión de fe, Cristo promete edificar su iglesia. Y de esta promesa aprendemos varias verdades. La primera verdad que aprendemos aquí es la firmeza de la iglesia. Jesús dice: tú eres Pedro. Esa palabra para Pedro, Pedro era el apodo que Jesús le dio a Simón. ¿Se acuerdan? Simón es el nombre de Pedro, dado en su nacimiento. Pero el apodo que Jesús le dio era Pedro. Pedro significa pequeña roca o un pedazo de roca. Recordemos que el templo del dios Pan estaba edificado sobre una piedra y permanece hasta el día de hoy. Todavía se puede ir ahí en las áreas, en la zona de Cesarea de Filipos. Está toda una montaña de piedra donde hay calado nichos para los diferentes dioses del panteísmo griego y el panteón griego-romano. Y Jesús le dice: Pedro, tú eres una pequeña roca o un pedazo de roca. Y sobre esta roca, utiliza una palabra ahí que es una roca, una mole, una roca masiva,
es algo sólido, es otra palabra que utiliza, es algo sólido y firme. Dice, tú eres Pedro, usa un juego de palabras, tú eres una pequeña roca, pero sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se estaba refiriendo? Jesús construye su iglesia sobre una verdad firme. Jesús edifica su iglesia sobre la verdad que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se puede cambiar eso? No. ¿Puede morir el Hijo de Dios y quedar muerto? No. Es el Hijo del Dios viviente, que permanece, está firme. Y por eso aprendemos esa primera verdad acerca de la firmeza de la iglesia. La iglesia está fundada sobre la verdad firme de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no está fundada sobre las opiniones humanas o sobre una visión que una persona, un grupo de personas hayan tenido. Está fundada sobre la verdad firme de quién es Jesús. Está fundada sobre Jesús mismo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios viviente, es el fundamento sobre el cual está edificada su iglesia. Y Jesús construye su iglesia sobre una confesión firme, no solamente sobre una verdad firme de que Él es el Hijo de Dios, sino que también sobre una confesión firme. Todos aquellos que serán parte de esa iglesia deben abrazar de todo corazón la confesión de Pedro. O sea que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la confesión de cada verdadero creyente. Cada verdadero creyente cree y confiesa lo que Pedro acababa de creer y confesar. La segunda verdad que aprendemos aquí es la certeza de la iglesia. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Esta es la acción de la promesa, edificaré. Jesús promete construir su iglesia. Es una acción futura, dice edificaré. Eso significa que la iglesia no estaba en existencia en ese momento. Todavía Cristo no había comenzado a construirlo. Iba a ser en el futuro. Iba a ser una acción futura, pero segura. La iglesia de la que habla Jesús no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia no es Israel del Antiguo Testamento. Son entidades separadas. Dios tiene un plan para ambas. Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia. Y Dios estaba por poner a Israel en un estante para comenzar a alcanzar al mundo a través de su iglesia. La iglesia tuvo su comienzo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes redimidos en Jerusalén. Y Jesucristo sigue edificando su iglesia hasta el día de hoy. Esa era la promesa de Jesús. Y había una certeza de la iglesia. Jesús no miente. Y Él dijo, edificaré mi iglesia. Pablo dice en Efesios 2, 20 y 21, Efesios 2, 20 y 21 dice, edificados, o sea, la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que la iglesia está edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. Esta verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús ha estado construyendo su iglesia por casi 2000 años. Y lo ha hecho con piedras vivas, no con piedras de cantería. Él ha ido a la cantería del mundo y ha tomado estas piedras vivas para edificar y construir su iglesia. Estas piedras vivas son los creyentes en Él, que así como Pedro han creído en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Es un proyecto grande.
y a largo plazo. Él dice, edificaré. Y edificaré nos habla del compromiso de Jesús para con la iglesia. Jesús es el constructor, pero utiliza herramientas. Y esas herramientas somos nosotros, los creyentes. Por eso, a pesar de que Jesús es el que edifica su iglesia, tú y yo, nosotros también debemos edificarnos mutuamente. No podemos cruzarnos de brazos mientras el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Él se remanga, toma instrumentos que son las herramientas, son los creyentes, y comienza a edificar su iglesia. Por eso el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Nuestra responsabilidad es ser instrumentos en las manos de Cristo para edificar su iglesia.